Hoy, hermanos, llegamos al penúltimo sermón de la serie que hemos titulado La Iglesia de Dios. Y este sermón es la tercera parte de la tercera sección de la serie, valga la redundancia, en la cual estábamos estudiando el gobierno de la iglesia. Entonces, nuestro sermón va a estar basado en Efesios 4:11. Vamos a leer este versículo ahora, Efesios 4:11, donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El título de este sermón es El gobierno de la iglesia, parte 3. El gobierno de la iglesia, parte 3. Entonces, habíamos dicho, hermanos, que la iglesia tiene un Señor y una única cabeza, que es Cristo, y que Él gobierna a su pueblo, ¿no?, sobre todas las cosas, por medio de su palabra, y que Él ha designado el poder ministerial a su iglesia por medio de las llaves del reino, la llave del conocimiento o poder dogmático, y la llave del gobierno o poder jurídico, que tiene que ver con la disciplina eclesial. Estas llaves le han sido otorgadas a la iglesia de manera general, pero de manera formal, aquellos que administran las llaves del reino son los ministros. Y para poder entender entonces esto acerca del gobierno de la iglesia, tenemos que estudiar ahora los oficios, ¿sí? Los oficios que Cristo mismo ha delegado en su iglesia. Porque miren, nuestro versículo empieza diciendo, y Él mismo constituyó. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de Cristo. Entonces, como Rey, Cristo ha constituido, ¿qué cosa? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí están los oficios, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, para ejercer el gobierno de la iglesia, ha instituido oficios que en el Nuevo Testamento han de distinguirse de la siguiente manera, ¿sí? Los oficios, entonces, de la iglesia han de distinguirse de la siguiente manera, en dos. Uno, oficios extraordinarios, y dos, oficios ordinarios. El Señor Jesucristo, en su soberana voluntad, hizo esto para mantener la existencia de la iglesia, asegurar la máxima perfección de sus santos y de la iglesia por medio de sus ministros, siendo esta una ordenanza sagrada de Cristo. Entonces el Señor, esto, hermanos, de establecer oficios, lo ha hecho con un propósito. Uno, de que la iglesia pueda permanecer hasta el fin de los tiempos, hasta que el Señor retorne. Y dos, para que los santos, aquellos que van a ser agregados, incluidos al pueblo del Señor, puedan ser edificados y conformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos una vez más nuestro capítulo en Efesios 4, el versículo 11 al 16, miren lo que la palabra del Señor dice. Efesios 4, versículos 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, vemos que el Señor, hermanos, como muestra de su amor,
como muestra de su misericordia, ha concedido dones a la iglesia. Ha concedido, hermanos, estos oficios y dones. Y algo interesante que hay que ver aquí es que el apóstol Pablo, hermanos, menciona los oficios en lugar de los dones. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está hablando de oficios: apóstoles, profetas, evangelistas. El apóstol menciona aquí oficios en lugar de dones por una razón fundamental. Porque los dones están relacionados con los oficios. Porque el Señor, a quien llama para el santo ministerio, lo capacita por medio de su Santo Espíritu para realizar la tarea. ¿Sí? Aquí el Señor, entonces, hermanos, está mostrando el oficio. ¿Por qué? Porque dentro del oficio están los dones. Una persona, para que sea un pastor, tiene que tener los dones y los requisitos que la palabra manda, hermanos. No es cualquier persona. Es una persona que el Señor ha dotado y ha cualificado para el ministerio. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos amar los dones que Cristo ha dado a la iglesia, hermanos. Todo es vuestro, dice el Señor. Todo lo que el Señor ha concedido, hermanos, es un regalo de Cristo. Es una muestra de amor para con su pueblo, hermanos. Debemos ver así, entonces, el oficio pastoral y los oficios en la iglesia. Por lo tanto, entonces, hoy vamos a considerar los oficios en la iglesia. Y nuestro sermón, entonces, va a tener dos partes. En primer lugar, vamos a ver los oficios extraordinarios. Y en segundo lugar, nuestro segundo encabezado va a ser ver los oficios ordinarios. Entonces, sin extendernos más, hermanos, en la introducción, vayamos a nuestro primer punto: los oficios extraordinarios. Y para eso tomamos la primera parte de nuestro versículo, donde dice la palabra del Señor: y Él mismo, Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Hasta ahí, hermanos, la Escritura nos presenta los oficios extraordinarios. Estos oficios extraordinarios, y esto, hermanos, anótenlo, ¿sí? Porque hoy en día muchas iglesias enseñan lo contrario, ¿sí? Estos oficios extraordinarios son de carácter extraordinario. ¿Por qué? Porque son temporales. ¿Eso qué quiere decir? Que en la soberana voluntad del Señor iban a estar solamente por un tiempo y luego iban a cesar. En otras palabras, hoy en día, hermanos, no existen apóstoles, no existen profetas y no existen evangelistas en el sentido preciso de la Escritura, como vamos a estudiar en esta tarde. ¿Sí? Estos oficios estuvieron en un tiempo en la iglesia. Hoy en día, hermanos, ya no están vigentes. ¿Sí? Ya no están vigentes y han cesado. Así que muchos de ustedes tal vez se cuestionarán, hermanos, porque allá afuera, ¿sí?, hay muchas personas que se dicen apóstoles, que se dicen profetas, ¿sí?, pero que no lo son, si vamos ciertamente a la Escritura. Y por eso nosotros tenemos que estudiar entonces los oficios extraordinarios. Recuerden, estos oficios son temporales, porque el Señor así, hermanos, lo decretó y así estaba contemplado en su santa voluntad. Entonces vamos a estudiar estos tres oficios: el oficio de apóstol, el oficio de profeta y el oficio de evangelista. Vayamos entonces en primer lugar a considerar el oficio de apóstol, porque nuestro texto empieza con eso. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. En el original, la palabra griega apostolos significa literalmente enviado o mensajero. ¿Sí? Apóstol, hermanos, significa enviado y mensajero. En un sentido general, entonces, todos los ministros podrían ser enviados y mensajeros de Dios. Pero en un sentido particular, hermanos, cuando la Escritura utiliza la palabra apóstol, lo hace para referirse de manera específica a los 12 apóstoles, ¿sí?, a los 12 apóstoles que fueron comisionados por el Señor. Entonces, en un sentido general, significa enviado o mensajero. Pero en el sentido más estricto y específico, en el contexto de las Escrituras, apóstol o apóstoles está haciendo referencia a los 12 apóstoles.
Y la Escritura presenta esta lista para que no hayan especulaciones y la iglesia diga quiénes son los apóstoles del Señor Jesucristo. La Escritura en varios pasajes y sobre todo en los evangelios presenta quiénes eran los apóstoles, con nombre, hermanos. ¿Sí? Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 6, y buscan el versículo 12. Este es uno de los pasajes donde se nos presenta la lista. Por si nosotros tal vez nos hemos olvidado algunos de los nombres, bien haríamos, hermanos, en aprender cuáles son los nombres de los apóstoles. Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquellos días, Él fue al monte a orar, nuestro Señor Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces ahí están los 12. ¿Y quién les puso ese nombre, hermanos? El Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo los designó así. Por eso es conocido como los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Por el contexto bíblico sabemos que uno de ellos, hermanos, traicionó al Señor. Vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata o piezas de plata. Y ese apóstol, la misma Escritura lo dice, que fue Judas Iscariote. Por lo tanto, luego de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cuántos apóstoles quedaban? 11. 11 apóstoles, hermanos. Y es en ese sentido que en el libro de los Hechos, hermanos, para nosotros entender el oficio de apóstoles, tenemos que considerar a 2 apóstoles más que luego la Escritura presenta. ¿Sí? Entonces, murió el Señor, resucitó, ascendió a los cielos, y la iglesia estaba reunida en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa era la orden del Señor. Habían 11, pero Pedro se levantó en medio de la congregación y dijo, conforme a las Escrituras, a un salmo, es necesario que otro ocupe el oficio de Judas. Y nosotros debemos elegir a un apóstol. Obviamente él no lo hizo por sí mismo, lo hizo guiado por el Señor, hermanos. Y entonces la iglesia, junto con los apóstoles, con los 11, eligieron a 2, entre los cuales echaron suertes y cayó sobre Matías. ¿Sí? Cayó sobre Matías. Por lo tanto, la elección de Matías, que llegó a ser el 12º apóstol, porque reemplazó a Judas, entonces Matías llegó a completar la lista, por así decirlo, no fue un error en la historia de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Como hoy en día muchos piensan. Muchos dicen que Matías no fue un apóstol, pero él sí fue un apóstol, hermanos, porque la Escritura así lo dice. Hechos 1:26 dice la palabra del Señor, Hechos 1, versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, a partir de ese momento, Matías entró al grupo de los 12. Es un caso particular que tenemos que completar. Entonces, ahí están los 12 apóstoles, los que habíamos leído, menos Judas, y luego Matías, que fue elegido por el Señor. ¿Sí? Si bien no de manera directa, pero fue elegido por el Señor. Y luego también para entender el oficio de apóstol, hermanos, tenemos que meditar y explicar acerca de Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles, que no fue uno de los 12, pero que él fue el apóstol de los gentiles porque Cristo lo designó. Y Pablo defendió delante de todas las iglesias su apostolado, hermanos. ¿Sí? Defendió su apostolado. Por ejemplo, en Corintios se ve claramente eso, como el apóstol les dice, ¿no? Yo soy un apóstol de Jesucristo. Y en muchas de las salutaciones, ¿qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo era un apóstol. Si bien no pertenecía al grupo de los 12, la Escritura lo presenta como el apóstol de los gentiles. El ministerio de Pablo tenía que ver con el apostolado a los paganos, a nosotros. Pablo es nuestro apóstol, hermanos. Los 12 son nuestros apóstoles, pero de manera particular, hermanos, Pablo es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, de los paganos. Si ustedes me acompañan a Romanos capítulo 11, versículo 13,
Romanos, capítulo 11, versículo 13. Sabemos que el autor de la carta a los romanos es ¿quién? Pablo, ¿no? Entonces miren lo que Pablo les dice aquí a los romanos. Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Entonces Pablo mismo se está presentando a la iglesia y está diciendo: yo soy apóstol de ustedes, de los gentiles. ¿Sí? Entonces debemos reconocer en el oficio de apóstoles, hermanos, tanto a Matías como el 12avo, como también a Pablo, como el apóstol de los gentiles. Esto es importante, hermanos, porque hoy en día hay mucha confusión en la iglesia en cuanto a esto. Pero es lo que la Escritura enseña. Ahora, es importante también al momento de contemplar el oficio de apóstoles en la iglesia, que nosotros entendamos que no cualquiera es un apóstol, hermanos. O sea, no es decir yo soy apóstol aquí, ¿sí? Sino que los apóstoles tienen marcas bíblicas, características específicas para que sean apóstoles. En otras palabras, para que alguien sea un apóstol tiene que cumplir con algunos requisitos bíblicos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos requisitos? Número 1, hermanos, y por eso se van a dar cuenta que hoy en día ya no hay apóstoles, porque ninguno de los que se dice ser apóstoles cumple con estos requisitos. Número 1, todos los apóstoles, todos los que les he nombrado, fueron comisionados directamente por Cristo. ¿Sí? Cristo, de manera directa, hermanos, los comisionó y los hizo apóstoles de su iglesia. Y alguien podrá objetar: ¿pero quién comisionó al apóstol Pablo? El Señor Jesucristo, hermanos. Si ustedes, justamente hemos estudiado una serie acerca de Saulo de Tarso, y en Hechos capítulo 9, el Señor Jesucristo se le presentó. Pablo vio al Cristo glorificado, hermanos, y fue el mismo Señor Jesucristo quien lo envió, ¿sí? Lo comisionó directamente. Entonces, por lo tanto, todos estos apóstoles, hermanos, fueron comisionados directamente por Cristo. Segundo requisito: todos los apóstoles fueron testigos de la vida, la obra mediadora y la resurrección del Señor Jesucristo. Matías, por ejemplo, hermanos, él pertenecía al grupo de los discípulos. Él vio al Señor Jesucristo llevando a cabo su ministerio. Cumplía con los requisitos, ¿sí? Él vio cómo el Señor fue crucificado y vio también al Cristo resucitado. Todos los apóstoles fueron testigos, se los conoce en la Escritura como testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección, oculares, ¿no? Oculares. Ellos vieron al Cristo resucitado. Entonces, segundo requisito. Tercer requisito de los apóstoles, hermanos: todos los apóstoles escribieron y hablaron por inspiración divina, hermanos. Todas las cartas que tenemos aquí de los apóstoles, hermanos, fueron escritas por hombres, como nuestro hermano nos enseñaba, sí, pero por hombres inspirados por Dios, ¿sí? Inspirados por Dios, hermanos. Todos ellos. Y finalmente, a los apóstoles, en cuarto lugar, el cuarto requisito, les fue concedido por el Señor el poder de obrar grandes milagros, con la finalidad de confirmar y autentificar su ministerio y apostolado. Todos los apóstoles, hermanos, hicieron milagros. Sanaron ciegos, cojos, resucitaron muertos. Pablo resucitó a Eutico cuando se cayó. Pedro también, ¿sí? A Dorcas, hermanos. Entonces los apóstoles obraron grandes milagros, y esto nos enseña cuál era el propósito de los milagros. Era autentificar el apostolado, hermanos, ¿sí? Era autentificar que estos hombres eran verdaderamente apóstoles del Señor Jesucristo. Por ejemplo, si ustedes me acompañan a Hechos 3, versículos 16 y 17, vamos a ver uno de los milagros de los apóstoles. Hechos 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando Pedro y Juan sanaron al cojo en el templo,
Y los del Sanedrín les preguntaron, ¿no?, ¿por qué estaban haciendo eso? Miren lo que ellos respondieron. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces los apóstoles sanaron, hermanos, a este cojo, pero lo hicieron en nombre del Señor Jesucristo para que la gente del pueblo reconociera su apostolado, hermanos. Ellos tenían esos grandes poderes, hermanos, para avanzar el reino de Dios, ¿no?, y edificar la iglesia, hermanos. Entonces, cuán hermoso es, hermanos, este oficio. Y recuerden que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, hermanos. Ellos han traído la palabra de Dios para nosotros, hermanos. Pero debemos entender que este oficio es extraordinario y que hoy en día nadie cumple con esos requisitos, como lo vamos a ver más adelante en las aplicaciones. Segundo oficio extraordinario en la iglesia: profetas. Nuestro texto dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora, el oficio de profetas debemos decir, hermanos, que existió tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Muchas personas limitan el oficio profético solamente al Antiguo Testamento. Pero si ustedes revisan y leen con atención la Escritura, hermanos, van a ver que los profetas también aparecen en el Nuevo Testamento. Y este oficio entonces estuvo en la iglesia, ¿sí?, el oficio profético, vamos a decir, o de los profetas. Y los profetas, hermanos, fueron los anunciadores del consejo de Dios, que revelaban los misterios de Dios, hablaban para la edificación de la iglesia y en ocasiones predecían acontecimientos futuros. Este oficio consistía en estas tres cosas, hermanos. Ellos revelaban los misterios ocultos de Dios, porque recuerden, hermanos, que en la iglesia apostólica, en la época de los apóstoles, el canon no estaba completado. Entonces ellos traían el misterio de Dios. Y ellos no solamente traían, sino que lo enseñaban. Este era un don que estuvo vigente, hermanos, para completar la revelación del Señor. Ellos enseñaban en la iglesia, hablaban para la edificación del pueblo de Dios, ¿sí? Y en ese sentido también en algunas ocasiones predecían hechos que iban a suceder, como por ejemplo el profeta Agabo en Hechos 11, 27 y 28. Si ustedes buscan Hechos 11, versículos 27 y 28, ahí tenemos un profeta en el Nuevo Testamento. Hechos 11, versículo 27 y 28, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estaba hablando de la iglesia en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador Claudio. Entonces miren, los profetas hablaban por el Espíritu de Dios, ¿sí?, y predecían cosas que iban a pasar. Aquí está hablando de una escasez de alimentos. ¿Y cómo sabían los hermanos que este era un verdadero profeta? Porque la Escritura enseñaba en el Antiguo Testamento que los profetas decían, iban a reconocer la iglesia si eso se cumplía, ¿sí? Hoy en día, ¿cuántas personas se llaman profetas y supuestamente profetizan una y otra cosa? Pero ¿cuántas veces ya han fallado, hermanos? Esos son falsos profetas, ¿sí? Y este don, hermanos, de profetas también ha cesado. Fue un oficio extraordinario en la iglesia, que tenía que cumplir un propósito en el plan redentor de Dios, hermanos. Finalmente, el tercer oficio extraordinario es el oficio de evangelistas, porque nuestro texto dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y este oficio, hermanos, no debe entenderse como nosotros hoy concebimos, ¿no? Para nosotros hoy día un evangelista es aquel que sale y comparte el evangelio.
Pero este oficio dentro de la iglesia es más que eso, hermanos. ¿Sí? Es más que eso. Y no es eso en realidad. ¿Sí? No es eso. Una cosa es salir a evangelizar. Pero cuando hablamos del oficio que Cristo instituyó en su iglesia de evangelistas, eso es algo más profundo. ¿Sí? Evangelistas eran... ¿Quiénes eran los evangelistas, mejor dicho? Eran las personas que estaban estrechamente relacionados con los apóstoles, hermanos. Los evangelistas eran los colaboradores de los apóstoles. ¿Sí? Los colaboradores de los apóstoles y sus compañeros de viaje, cuya tarea consistió, mis hermanos, en predicar, bautizar, siendo así colaboradores muy cercanos de los apóstoles, que incluso nombraron ancianos y ejercieron la disciplina eclesial. Nombro 3 evangelistas en la Escritura. 1, Lucas. 2, Tito. 3, Timoteo. Evangelistas. ¿Sí? Colaboradores de los apóstoles que bautizaron, que, hermanos, también ejercieron la disciplina eclesial y que eran muy cercanos a los apóstoles. Lucas viajó con el apóstol Pablo. Timoteo estaba siempre con el apóstol Pablo. Tito también. ¿Sí? Estos eran los evangelistas, hermanos. Y los evangelistas entonces nombraron ancianos, porque los apóstoles lo habían delegado, y disciplinaron en la iglesia. Si ustedes me acompañan a Tito, a la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Esta carta Pablo le escribió a Tito y le dio órdenes específicas. ¿Sí? Tito era un evangelista y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Tito como evangelista tenía una tarea específica, hermanos: establecer ancianos. Pero si ustedes doblan la hoja y van a Tito 3, 10 y 11, van a ver que Tito también debía disciplinar. ¿Sí? Debía disciplinar a aquellos hermanos que andaban en pecado en la iglesia en Creta. Miren lo que dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Sí? Colaboradores cercanos, hermanos. Entonces, hermanos, miren, esto nos ayuda a entender cómo el Señor ha avanzado y ha edificado a su iglesia. Nosotros debemos acercarnos con amor y gratitud al Señor por estos dones extraordinarios, hermanos. Porque si no habría sido por los apóstoles, si no habría sido, hermanos, por los profetas y los evangelistas, hermanos, el evangelio no se hubiera diseminado. El Señor ha utilizado esos medios, hermanos, para que su reino pueda avanzar. Pero cuando eso se cumplió, hermanos, cuando el canon de la Escritura fue completado, ¿sí? Entonces el Señor comenzó a gobernar su iglesia por medio de los oficios ordinarios, que es lo que vamos a ver. Pero antes de pasar a eso, vamos a aplicar este primer punto acerca de los oficios extraordinarios. Vamos a hacer algunas aplicaciones y utilidades. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los 3 oficios extraordinarios que Cristo le ha dado a su iglesia? Apóstoles, profetas y evangelistas. Ahora, primera utilidad. De este primer punto, hermanos, nuestra primera utilidad es de instrucción. Si todos estos oficios eran de carácter extraordinario y temporal, esto quiere decir que hoy en día ya no existen apóstoles, profetas y evangelistas en las iglesias o en la iglesia, porque estos dones han cesado. Y esto entonces, hermanos, es una amonestación para todos, para todas las iglesias, hermanos, que enseñan que hoy en día estos oficios extraordinarios siguen vigentes. En otras palabras, hermanos, todas aquellas personas que dicen que son profetas, que son apóstoles y que son evangelistas en el sentido específico de la palabra, hermanos, son impostores y están engañando a la gente.
Son falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Y muchas personas están sujetas a esos ministerios. Y como hemos leído, hermanos, en Efesios, están siendo conducidas por estratagemas de hombres al error. Al error. Ahora, ¿de dónde viene eso? Es por no reconocer que la iglesia es el reino de Cristo, hermanos. ¿Quién instituyó los oficios? Nuestro texto mismo lo dice claramente, y Él mismo constituyó. Él, el Señor. Entonces esto es de instrucción para nosotros, hermanos, para que no seamos llevados al error. Y si algún día hemos estado en estas congregaciones, hermanos, alabemos la misericordia de Dios, porque al Señor le ha placido sacarnos de eso. Sí. Porque Él podía habernos dejado ahí. Así que tengamos cuidado, hermanos, cuando nos acercamos al gobierno de la iglesia y entendamos los oficios extraordinarios. Segunda utilidad, hermanos, de exhortación. La iglesia, por lo tanto, si entiende cuáles son los oficios extraordinarios, debe respetar aquellos oficios que han sido instituidos por el Señor en su palabra, no creando nuevos oficios o malinterpretando su uso y carácter temporal y extraordinario. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos respetar, debemos honrar lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. No debemos pervertir estos oficios, ni debemos añadir nuevos oficios inventándonos. Hoy en día, hermanos, muchas iglesias, ¿cómo son gobernadas? Tienen organigramas, ¿sí? Están siendo gobernadas, hermanos, como si fueran empresas, pero no por medio de los oficios que el Señor ha instituido en su santa palabra. Finalmente, esto de los oficios extraordinarios nos lleva a meditar en una verdad que está en la Escritura, que es recordar que la iglesia se ha edificado sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Eso quiere decir que la iglesia, hermanos, ¿sí?, ha sido edificada por el Señor Jesucristo por medio de estos oficios extraordinarios. Ellos han traído la palabra, hermanos, de Dios para nosotros. La palabra que ahora leemos, hermanos, la palabra que ahora meditamos y predicamos, nos ha llegado por medio de estos oficios extraordinarios, hermanos. Todos los apóstoles murieron por la causa de Jesucristo. Todos ellos murieron martirizados, hermanos, excepto el apóstol Juan. Todos ellos fueron perseguidos por causa del Señor, para que la iglesia pudiera ser edificada. Así que nosotros debemos valorar y admirar la misericordia y la sabiduría de Dios, cómo Él ha establecido el gobierno de la iglesia. Yo me he quedado maravillado, hermanos, al estudiar esto. Y el Señor me ha mostrado mi ignorancia y mi necedad muchas veces al contemplar los oficios, hermanos. En segundo lugar, entonces, ahora vamos a ver los oficios ordinarios. ¿Sí? Los oficios ordinarios. Nuestro texto dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, los oficios ordinarios, hermanos, son llamados así porque son de carácter ordinario y permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que estos oficios de pastores y maestros no van a cesar hasta que Cristo retorne. ¿Sí? No van a cesar. Ahora la iglesia de Jesucristo es gobernada, ¿sí?, por designación de Cristo, es gobernada, hermanos, por pastores y maestros. Pastores y maestros. Pero también vamos a sumar un oficio que la palabra del Señor añade a estos oficios ordinarios, que es el oficio de diáconos, los diáconos. ¿Sí? No está en nuestro texto, pero está en la Escritura. Entonces, dentro de los oficios ordinarios vamos a contemplar estos tres: obispos, ancianos o pastores, que son lo mismo, maestros y diáconos. ¿Sí? Bien.
Entonces contemplemos nuestro primer oficio ordinario: obispos, ancianos o pastores. Estos términos, si bien son palabras diferentes en el original, se utilizan indistintamente en el Nuevo Testamento para referirse al mismo oficio en la iglesia. ¿Sí? Son diferentes palabras, pero que siempre se están refiriendo ¿a quiénes? A los supervisores de la iglesia. ¿Sí? Gerardus Voss hace una distinción muy interesante. Él dice, el término que se traduce como anciano enfatiza la dignidad del oficio, porque un anciano es como una persona mayor, ¿no? Aunque no tiene que ver con la edad, pero es como que infunde cierta madurez, digamos, en la fe, ¿no? Tiene que ver con la dignidad del oficio. Y la palabra obispo o supervisor tiene que ver con la obra que realiza, porque ¿qué hace un pastor, un supervisor, un obispo? Hace que las cosas del Señor vayan marchando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, estas tres palabras, hermanos, obispos, ancianos o pastores, hacen referencia a un mismo oficio dentro de la iglesia. Y en algunos pasajes hasta se intercambian, en el mismo capítulo, se intercambian entre sí. Por ejemplo, si ustedes me acompañan a Hechos 20, Hechos capítulo 20, van a ver cómo para referirse a un mismo grupo de personas, la Escritura utiliza indistintamente una u otra palabra. ¿Sí? Hechos 20, versículo 17 primero. Así dice la palabra del Señor, Hechos 20, 17. Enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de los pastores, pero utiliza la palabra ancianos. Ahora miren el versículo 28, ahí mismo, hablando del mismo grupo de personas, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Entonces está hablando del mismo grupo de personas, del mismo oficio, pero usa dos términos diferentes. ¿No? Dos términos diferentes. Eso quiero que noten, hermanos. Entonces es un solo oficio. ¿Sí? Es un solo oficio. Entonces la iglesia, hermanos, en primer lugar ahora es gobernada ¿por quiénes? Por los ancianos, por los pastores, obispos. Una iglesia bíblica y reformada, entonces, tiene su consejo de ancianos. Tiene un consejo de ancianos. ¿Sí? Porque aquí dice ancianos, como habíamos visto. Donde existe, y recuerden esto, hermanos, el consejo de ancianos en una iglesia debe existir, mejor dicho, pluralidad, diversidad de dones y paridad en la autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es ese consejo de ancianos? ¿Cómo va a ser el consejo pastoral en esta iglesia, hermanos? Uno, va a ser plural. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber en esta iglesia, hermanos, no va a haber un solo anciano. ¿Sí? Porque la Escritura habla de pluralidad. Eso quiere decir dos o más, conforme a la necesidad y a la providencia de la iglesia. ¿Sí? Pluralidad. Un consejo de ancianos entonces es plural. Pero no solamente es plural, sino que es diverso en dones. Si bien todos los ancianos tienen que cumplir con los requisitos bíblicos de la palabra del Señor, no todos los ancianos van a tener la misma madurez y ni todos los ancianos van a tener desarrollados de la misma manera los mismos dones. Van a predicar de diferente manera. Tal vez uno va a tener más desarrollado el don de la enseñanza, otro el de la exhortación, otro el del gobierno. Va a haber diversidad de dones. Y eso, hermanos, es bueno que pase porque eso fortalece a la iglesia. ¿Sí? Es como que existe un complemento, por eso es un cuerpo pastoral. ¿Sí? Es una ayuda entre ambos. Qué maravillosa es la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Sí? Y por lo tanto, finalmente en ese consejo de ancianos debe existir paridad en autoridad. La Escritura condena que la iglesia o en la iglesia haya favoritismos hacia uno o hacia otro. La iglesia de Corinto, hermanos, estaba dividiendo por eso,
Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo, algunos dijeron. No, hermanos, es un cuerpo pastoral. Ni uno es más que el otro, ni el otro es más que el otro. Todos tienen la misma autoridad en la iglesia, porque Cristo les ha delegado eso, hermanos. Así que con cuidado con caer en eso, ¿sí? Cuidado con caer en eso. Hay paridad en la autoridad. Y también dentro del consejo pastoral debe haber mucha humildad en eso, hermanos. Uno se sujeta a uno y el otro se sujeta al otro. O si son más, de la misma manera. ¿Sí? Entonces, hoy en día, hermanos, esto que parece tan sencillo, porque miren cuán sencillo es el gobierno de la iglesia, hermano. La iglesia lo ha abandonado por completo. Hay iglesias que durante años, ¿sí? Años, 30 años, 40 años, son gobernadas por un solo pastor. No hay pluralidad. No hay más hombres, hermanos, que Cristo haya dotado en la iglesia que puedan ser piadosos y ejercer el ministerio. Iglesias se han dividido, hermanos, por no respetar la autoridad y la paridad de autoridad dentro del cuerpo pastoral. Yo conozco casos, hermanos. Así que ustedes deben atesorar estos principios, hermanos, para salvaguardar la unidad de la iglesia, como hemos leído en ¿qué? En el vínculo de la paz. Ahora miren, hermanos, si ustedes me acompañan, porque ustedes podrían, ¿y dónde está eso en la Biblia, hermanos? Si ustedes me acompañan a Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren, hermanos, cómo estaba conformada esta iglesia. Y es así como debe ser gobernada la iglesia. No hay necesidad, hermanos, de complicar más las cosas, ni inventarnos oficios, ni cambiar nada. ¿Sí? No hay necesidad. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba conformada esta iglesia? Santos, una membresía, obispos y diáconos. Los dones ordinarios, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos aquí esto que la Escritura nos enseña con tanta claridad. Por lo tanto, mis amados hermanos, los pastores o ancianos tienen a su cargo y como responsabilidad las siguientes tareas. Los pastores, obispos o ancianos en la iglesia se ocupan de las siguientes cosas. 1. El ministerio de la palabra. 2. La administración de los sacramentos. 3. Las oraciones o invocaciones públicas en la iglesia. 4. El ejercicio del gobierno. 5. La supervisión y la disciplina de la congregación. Esto es lo que hacemos, hermanos. Esto es lo que hace un pastor y un anciano. Predica, administra las ordenanzas, ora públicamente o dirige a la congregación en la oración pública, ¿sí? Ejerce el gobierno de la iglesia, la supervisión de los hermanos y la disciplina eclesiástica. Y eso es necesario para su edificación y para la edificación de la iglesia, porque Cristo el Rey lo ha instituido, hermanos. Ahora, algo que quiero decir con mucho cuidado es que nuestro texto, hermanos, dice pastores y maestros. Y aquí ha habido dos interpretaciones. Uno, por ejemplo, Agustín decía que este es el mismo oficio, o sea, pastores y maestros es el mismo oficio. ¿Sí? Está haciendo referencia al mismo oficio. Pero otros hermanos también afirman que esto son dos oficios. ¿Sí? Dos oficios. Por ejemplo, Juan Calvino, en sus Instituciones, dice lo siguiente, cito: los maestros o doctores
solo tienen que ver con la interpretación de las Escrituras para que perdure la verdad pura y bíblica. Los pastores tienen que ver con la predicación del Evangelio, la administración de los sacramentos y la disciplina, ¿no? Entonces, ha habido diversidad de interpretación, pero yo personalmente creo que si nosotros analizamos la providencia del Señor para con la iglesia, hermanos, debemos reconocer que no todos los maestros son necesariamente pastores, ¿sí? Han habido muchos doctores en teología, hermanos, que no han ejercido directamente el ministerio pastoral dentro de la iglesia, pero han hecho que la Escritura se pueda interpretar de mejor manera. Por lo tanto, son maestros, ¿sí? Pero no pastores. Pero los pastores necesariamente son maestros también, ¿no? Entonces, no todos los maestros van a ser pastores, pero los pastores sí o sí van a ser maestros, porque van a enseñar la palabra. Pero aparte de eso, hermanos, van a predicar el Evangelio y administrar las ordenanzas y ejercer la disciplina. Entonces yo creo que veo más bíblica, respetando obviamente la otra postura, hermanos, ¿sí? Respetando la otra postura, pero creo que veo algo más bíblico y más real, ¿sí? Esta interpretación, ¿no? De que en la iglesia hay maestros y doctores de teología, a los cuales nosotros también, hermanos, debemos valorarlos, escucharlos y aprender de ellos, porque todo, una vez más, es nuestro en Cristo. Y eso ha sido dado para la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces vemos un oficio de anciano, diácono, pastor, obispo, pastor y anciano. Luego vemos el oficio de maestro, y en tercer lugar, en cuanto a los oficios ordinarios, vemos a los diáconos, hermanos. En el sentido más amplio general, la palabra diácono hace referencia a un servidor de Dios. Diácono significa servidor. Entonces, todos nosotros, en el sentido amplio de la palabra, somos diáconos. ¿Por qué? Porque servimos a Dios. ¿Sí? Todo creyente es un diácono en el sentido amplio. ¿Por qué? Porque sirve a Dios. Pero en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Del oficio en sí, es el siguiente: que la palabra diácono se refiere a un oficio dentro de la iglesia. Y eso se puede demostrar claramente por medio de la institución del diaconado que se encuentra en la palabra del Señor, y el motivo por el cual fue instituido el diaconado, ¿sí? La institución que la Escritura presenta este oficio dentro de la iglesia, claramente revelado, y además los propósitos por los cuales el Señor instauró este oficio en la iglesia. ¿Y cuál es el propósito del diaconado, hermano? ¿Cuáles son esos propósitos? Uno, preservar la predicación de la palabra para que no se descuide el ministerio público. Y dos, velar por el bien y las personas de los pobres, ¿sí? Entonces, los diáconos, hermanos, tienen esa tarea. Ellos ayudan a los pastores, ¿sí? Y se preocupan por las necesidades de los hermanos, de aquellos que tienen necesidades. Entonces, alivianan un poco el trabajo a los pastores para que no se descuide la predicación, hermanos. Porque si los pastores andan muy ocupados, entonces, ¿qué va a pasar? Van a dejar de orar, o van a mermar en la oración, van a mermar en el estudio y en la preparación de los sermones, que es lo que se deberían dedicar, y por lo tanto las almas también van a sufrir, hermanos. Y nosotros, hermanos, conocemos eso y hemos pasado por eso, ¿sí? Hay pastores que no quieren que se les ayude en nada, hermanos. No delegan nada a nadie. Quieren hacer todo. ¿Y qué hacen, hermanos? Van abandonando poco a poco. Están tan ocupados en tantas cosas que no oran, no estudian la palabra, y las almas sufren de hambre, hermanos. Ustedes deben cuidar eso en la iglesia. Que esto, hermanos, este púlpito, que la predicación santa de la palabra no se descuide por nada, hermanos. Nada es más importante que eso, ¿sí? Nada, hermanos.
Y para eso el Señor ha instaurado este oficio. Si ustedes me acompañan a Hechos capítulo 6, vamos a leer, ahí está el pasaje, hermanos. Pasaje clave, vamos a decir. Hechos 6, versículo 1. La instauración del diaconado en la iglesia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, hermanos, ahí están los diáconos. ¿Ellos qué debían hacer? Debían servir a las mesas, debían repartir para las necesidades de los santos, preocuparse de su bienestar. Hermanos, nosotros debemos preocuparnos de las necesidades de los santos, ¿sí? No, esto no es algo opcional. Debemos hacerlo, hermanos. Debemos hacerlo. Pero, miren, la Escritura, ¿dónde pone el énfasis? ¿No era justo para los apóstoles preocuparse de eso? Como la iglesia había crecido, y descuidar la oración y la palabra. A veces nosotros descuidamos, hermanos, y reconocemos nuestro pecado, hermanos. A veces podemos descuidar por otras cosas que son bagatelas, hermanos, ¿sí? Esto que es tan santo para el Señor. Por eso la Escritura también dice, hermanos, que los ministros deben vivir del Evangelio en la medida de la posibilidad, ¿sí? Nosotros tenemos que madurar como iglesia en eso, hermanos. Algún día, cuando el Señor dé crecimiento a la congregación, ¿no?, mientras más alivianemos a los ministros, más edificada va a ser la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque si son hombres piadosos, ¿sí?, se van a dedicar a eso, a orar y a predicar, que es lo que tienen que hacer, hermanos. Nosotros damos gracias por la providencia del Señor y nosotros reconocemos las dificultades que atravesamos, hermanos, porque ustedes saben que nosotros somos como personas bivocacionales, ¿no? Tenemos un trabajo y tenemos el ministerio. Y tenemos que ser fieles al Señor en ambas cosas. Y aunque eso no sea fácil, hermanos, el Señor nos ayuda. Pero si la iglesia creciera, hermanos, y hubiera más consejos que dar, más cosas que hacer, imagínense. Y el Señor dice: no es justo, ni aún por dar a la necesidad de un santo, descuidar la oración y la predicación de la palabra, ¿sí? Y para eso están los diáconos, o el oficio diaconal. Por lo tanto, mis amados hermanos, la institución del diaconado se encuentra en la palabra del Señor, y el diaconado fue instaurado con el fin de preservar la predicación de la palabra en la iglesia y velar por el bien y las personas de los pobres. ¿Cómo aplicamos entonces los oficios ordinarios, que son anciano, pastor o obispo, uno, maestros y diáconos? ¿Cómo aplicamos todo eso que hemos visto? Nuestro texto dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vamos a aplicarlo de la siguiente manera. Uno, mis amados hermanos, debemos orar al Señor para que levante hombres fieles en la iglesia que puedan ejercer el ministerio con firmeza, humildad, fe y un celo santo. Nuestro Señor nos mandó a orar por obreros, para que Él envíe obreros a su mies. Porque muchas de las ovejas de Cristo están como ovejas que no tienen pastor, dice el Señor. No tienen quien cuide de ellas. No tiene quien les lleve la palabra.
¿Quién les administre las ordenanzas? ¿Quién les exhorte y les amoneste? ¿Quién vele por ellas, hermanos? Hay muchas ovejas del Señor que están así. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Orar, hermanos. Primero, que el Señor confirme a aquellos que están presidiendo aquí en la iglesia del Señor, que sean hombres de estas características, piadosos, llenos del Espíritu Santo, que cumplan con los requisitos bíblicos, y que el Señor también levante otros hombres, otros varones, que se entreguen al ministerio de la palabra. Segunda utilidad. Quiero que ustedes, hermanos, valoren ahora, que hemos visto el resto de los oficios, cuán importante es el ministerio pastoral en la iglesia y para nuestras vidas. Es por ello que los cristianos deben tener en muy alta estima a los que nos presiden y amonestan en el Señor. Los oficios ordinarios son necesarios e indispensables en la iglesia para la edificación de sus vidas, hermanos. ¿Sí? Por lo tanto, entonces ustedes deben valorar eso. Deben valorar lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, si ustedes me acompañan. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Eso es lo que el Señor dice, hermanos. Reconozcan a los que los presiden, ámenlos, valórenlos, entendiendo la importancia del ministerio pastoral en la iglesia. Tercera utilidad. Los creyentes tienen el deber, hermanos, no solamente de valorar a sus pastores, sino que tienen el deber de sujetarse, ¿sí? De sujetarse a los pastores en la congregación en todo lo que sea bíblico. Y enfatizo eso. Todo creyente debe sujetarse a los pastores en todo lo que sea bíblico. Si no es bíblico, hermanos, no deben sujetarse. Pero si es bíblico, deben sujetarse no por razón del hombre, sino por Cristo. Porque es la palabra de Dios la que manda lo que se debe hacer. Y eso dice Hebreos 13:7. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. ¿Sí? Ese es un mandamiento del Señor, hermanos. Ese es un mandamiento del Señor. Cuarta utilidad. Amados ministros del Señor, del Evangelio, que por la misericordia del Señor han sido puestos para administrar la predicación de la palabra y las ordenanzas. Hermanos, cumplan con fidelidad y humildad el ministerio que el Señor les ha confiado para la gloria de Dios. ¿Sí? Como Pablo le dijo a Timoteo: cumple tu ministerio, cumple con fidelidad. Si estos dones y estos oficios son tan importantes, hermanos, no podemos los ministros entregarnos a la pereza. No podemos, hermanos, estar jugando con estas cosas. Debemos consagrarnos por completo y les rogamos sus oraciones, hermanos. ¿Sí? Porque al igual que ustedes, hermanos, estamos vestidos de carne, de debilidad. Y hay pecados que están en nuestro corazón. Quisiéramos servir de mejor manera al Señor y muchas veces no lo hacemos. Ayúdenos, exhórtenos, oren por nosotros para que el Señor sea honrado. Finalmente, quinta utilidad, para aquellos amigos que están perdidos, pero que el Señor les permite, por medio del oficio ministerial en la iglesia, escuchar en esta noche el glorioso evangelio de Cristo que es predicado, que te llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, a que creas en Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree.
Romanos 1:16. Tú que estás aquí, que el Señor ha permitido que escuches la palabra, medita en estas palabras. El Evangelio de Dios es poder de salvación a todo aquel que cree. ¿Has creído ya en el Señor Jesucristo? ¿Has confesado con tu boca que Jesús es el Señor? Dilo, Jesús es el Señor. Pero no solamente confieses con tu boca, sino la Escritura dice, créelo con el corazón. Si crees con el corazón que Cristo es el Señor y Salvador de tu vida, de tu alma, que Él murió en la cruz para salvarte de la condenación eterna, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy tienes la oportunidad. El otro día, hermanos, veía un documental donde decía de un pastor que murió leyendo las Escrituras. Dice que entró a su cuarto, como normalmente lo hacía, a su escritorio o despacho, y orando, estaba ahí y su corazón se paró. Y cuando sus familiares entraron, él estaba ahí muerto. ¿Te has puesto a pensar? Tú que demoras el responder al llamado que el Señor te hace en el Evangelio, hoy tu corazón puede dejar de latir. Hoy mismo. Puede ser que el siguiente domingo, hermanos, no nos veamos. Yo te pregunto, ¿qué va a ser de tu alma? ¿Temes a la muerte? ¿Temes a la muerte? Si temes a la muerte es porque no estás en Cristo. Porque la Escritura dice que aquel que está en Cristo, el morir es ganancia. Acércate al Señor. Acércate. Reconócelo. Mira todo lo que el Señor ha provisto, todos estos oficios, hermanos. Todos estos oficios que hemos visto para que nosotros podamos escuchar la predicación de la palabra. El Señor te ha traído a la iglesia en esta noche para que te acerques a Él. Hazlo con un corazón contrito y humillado. Entonces, hermanos, oro al Señor para que este sermón el Señor lo bendiga, lo aplique a nuestros corazones, y la siguiente semana vamos a terminar con una aplicación de todo lo que hemos visto en esta serie. Espero que esta serie, hermanos, esté siendo de bendición como lo ha sido para mi vida. El poder conocer mucho más acerca de la iglesia de Dios, de la cual, por gracia, hermanos, somos parte. Este es el pueblo del Señor. Estas son las ordenanzas del Señor. Estos son los oficios que el Señor ha instituido y ha dado a su iglesia para la edificación de los santos.